Diego tenía 15 años cuando lo mataron. Él tenía una vida normal, sin mucho contratiempo, sin muchas cuestiones que le preocupaban, salvo algunas actividades del colegio y quizás algunos problemas familiares, como podría pasarle a cualquiera. No tenía enemigos, no tenía cuentas pendientes, no era parte de un grupo criminal, no era parte de un ajuste de cuentas, no fue parte de una riña. A él lo mataron en un asalto. A él 3 jóvenes le quitaron la vida porque llevaba algo que querían. Ellos estaban ebrios y decidieron así, en ese momento, asesinarlo a balazos. Así fue que ocurrió esta historia penosa que para muchos, dentro de lo que es discriminar o separar en las estadísticas los tipos de asaltos, lo divide en aquellos que, bueno, son incontenibles porque es producto de la sociedad, quizás como aquellos homicidios de tinte pasional, aunque a muchos no les guste llamar así, pero siempre la base es esa. O aquellos crímenes que ocurren por encargo, producto de la guerrilla, producto de las organizaciones criminales. Pero aquellos que derivan directamente de los sistemas o de las inacciones de inseguridad son los que uno lamenta más porque quizás con una, no sé, planificación de la reorganización de la policía, una distribución mejor de los agentes policiales, la cosa hubiese cambiado. Y aquella vez no fue así. Un caso que de hecho dejó mucho en aquel momento, pero no cambió en lo absoluto. Otros casos se presentaron después de la misma manera. Otros chicos fueron heridos, fueron asesinados después de Diego. No aprendimos. Este es el caso de este joven de 15 años. Nos remontamos a aquel entonces y vamos a ver quién era o quién fue la víctima y los victimarios de este caso. Perfiles. Víctima. Nombre: Diego Emanuel Báez Melid. Edad: 15 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Asunción. Profesión: estudiante. La víctima recibió una certera estocada en el corazón, lo que acabó con su vida. Victimarios. Nombre: Cristian Alfredo Sayas Enciso. Edad: 20 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Ricardo Brugada, Asunción. Profesión: estudiante. Prontuario: robo agravado. El joven escondió el cuchillo en un inquilinato de la ciudad de Luque, donde fue encontrado. Nombre: Alberto Elías Aranda. Edad: 15 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Ricardo Brugada, Asunción. Profesión: estudiante. Prontuario: robo con resultado de muerte, robo agravado. El joven confesó el crimen en el juicio en el año 2004. Aseguró que fue solo él quien cometió el crimen. Nombre: Jorge Daniel O.G., alias Dani el Terror. Edad: 15 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Ricardo Brugada, Asunción. Profesión: estudiante. Prontuario: antecedentes por robo agravado y robo con resultado de muerte. El chico confesó que estuvo en el crimen, pero aseguró que los autores directos fueron Cristian y Alberto. A propósito, vamos a ver cómo fue que lo mataron a él. Como les decía, era un día de rutina, él salió del colegio. Quería que su papá coma con él, que pasen un rato juntos, pero al parecer una actividad del papá le surgió otra actividad y decidió cambiar otra vez la rutina. Él finalmente tenía que ir a la casa, al día siguiente tenía un examen, es decir, prácticamente la vida del estudiante. Recuerden, imagínense, en esa época, de esa edad, el tercer año de lo que sería el nivel secundario, y tenía las actividades propias de ellos. Pero no llegó a su casa, no llegó. Cerca del colegio Salesianito había un grupo de jóvenes, quizás entre algunos promediaban su edad, otros eran mayores. Lo cierto es que estaban bebiendo y vieron la oportunidad que iba caminando. Querían lo que él llevaba.
una mochila. Lo interceptaron y con arma blanca lo mataron. Había oportunidad hasta inclusive de salvarlo porque, imagínense, ni siquiera la noche aún se apoderaba en ese momento para decir que la oscuridad también era cómplice en esa situación. No, aún se podía ver, aún había gente en la calle y también los estudiantes estaban en pleno proceso de salir de la institución. Y fueron algunos amigos, conocidos, compañeros que lo intentaron auxiliar, pero no hubo caso. Con el tiempo la investigación fue avanzando, identificando a cada uno de aquellos que vimos al principio. Pero sin duda alguna, la muerte de ese chico de tan solo 15 años sacudió a toda la sociedad, a todo el país en aquel momento. Más de un padre se imaginó a su hijo pasando por lo mismo y comenzaron los reclamos hacia la seguridad, hacia cómo en ese instante se podría dejar a un chico a la boca del lobo, ahí en medio de situaciones que pudieran estar ocurriendo al acecho de jóvenes que justamente querían y buscaban eso, aprovecharse de los objetos de valor que llevaban los estudiantes en la zona. Y no era el primer caso. Así fue que mataron a Diego. ¿Qué pasó? La tarde caía lentamente sobre la ciudad de Asunción. Cuando apenas el reloj marcaba las 6 menos cuarto, la capital ya estaba prácticamente a oscuras. Diego Báez Melid salió del colegio con 2 amigos, dispuesto a ir a casa a descansar luego de la jornada escolar. Cursaba el 4º año en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Como su domicilio no quedaba tan lejos, ese año él se mudó a esa institución para seguir una tecnicatura. Incluso yo le apoyé, yo le dije, porque su papá no le apoyó, le dijo, ¿para qué tú querés ser técnico? ¿Qué edad no va a terminar en el Monseñor? Le dijo, y yo le dije, déjale si quiere venir, déjale si quiere venir, total, él es el que va a dar el examen de ingreso, él es el que va a estudiar. No, porque él quería venir a ser técnico en electromecánica, en electrónica, y no. Y su papá no la apoyaba y yo la apoyaba. Tal es así que al final nos pusimos de acuerdo, ya comenzó él a estudiar porque se rinde para hacer el técnico, ahora va a ingresar. Y le hizo la liga a 3 compañeros y los 3 vinieron con él y él el 4º. Salieron del Monseñor y vinieron ahí. Pero que estuvo febrero, marzo, abril, mayo, en junio ya falleció. Aquel miércoles 13 de junio era precisamente una de esas jornadas en las que tenía doble escolaridad. Ese día su comportamiento era algo extraño. Estaba un poco ansioso y le pidió a su padre que lo acompañara a la hora de la comida. Yo le he visto tranquilo porque era feriado por el 12 de junio, cuando yo era feriado todavía, y estuvimos todos juntos acá. Y él falleció el 13, pero según me comentaron sus compañeros, que él en la clase estaba muy nervioso, cosa que nunca estuvo así. Incluso discutió con una compañera que él no suele ser así. Y esos pequeños detalles, ¿verdad?, que después nos llamaron la atención porque él no era así. Luego del almuerzo, al llegar el momento de volver a clases, su padre, Miguel Ángel Báez, le dijo que pasaría a buscarlo a la salida, pero él decidió que era un buen día para compartir ese retorno a sus residencias con sus amigos, por lo que le respondió que no se preocupara, que ese día regresaría a casa caminando. Ese sería el principio de la triste historia que marcaría para siempre sus vidas. Todas las tardes venía junto a mí. Yo a la tardecita me iba al mercado y él venía junto a mí por Teniente Fariña. Ese era su camino. Y ese día me dijo su papá, me dijo, no va a venir junto a vos, dijo, va a irse con papas, y le decían a uno de los compañeros, y con Emma, que era el hermano de Sandra Queñón, van a ver dónde van a estudiar, mañana tiene examen. Y entonces arribaron Rojas Silva. Todo loco, estaba destinado que él tenía que morir ese día. Porque toda la tarde él venía junto a mí, veníamos juntos. Pero ese día él no quiso venir. Como de costumbre iban hablando de todo y de nada. Sin darse cuenta, ya estaban cruzando la Plaza Julio César Franco, en inmediaciones del Mercado 4. Al alcanzar la esquina entre las calles Teniente Rojas Silva y República de Colombia, sucedió lo peor. Los 3 amigos fueron interceptados por 3 marginales. Estos le exigieron a Diego la entrega de su mochila y ante su resistencia se la sacaron a la fuerza.
Diego no se percató de que uno de ellos llevaba un cuchillo, que no dudó en usarlo en su contra. Antes de que él o sus compañeros pudieran reaccionar, los tres delincuentes huían raudamente, luego de asestarle una certera estocada en el corazón. Todo pasó en cuestión de segundos. Cuando le salió, por ejemplo, lo que le iban a, el muchacho que le iba a matar, yo digo que le tomó de sorpresa porque tengo entendido que se quiso defender. Era karateca, cinturón negro, porque le agarró de hacia atrás. O sea, que de hacia atrás la agarró, de la camisa la agarró. Entonces él no pudo defenderse. Le quiso sacar la mochila y él no podía sacarse la mochila, pero ya le agarró y con el cuchillo acá. Le agarró así para tener. Estaba atrás y la mano el tipo así. Y él le dijo a sus compañeros, corran ustedes porque tiene cuchillo y sálvense ustedes. Los gritos retumbaron en todo el barrio. Diego apenas podía moverse, mientras sus amigos desesperadamente pedían ayuda. El muchacho fue trasladado hasta el centro de emergencias médicas, actual hospital de traumas. Pese a los esfuerzos de los profesionales, Diego dio el último de sus suspiros. Bueno, ¿a quién no le deja perplejo la forma en que había ocurrido? Él hasta tuvo un acto heroico en ese último instante, salvando a los otros compañeritos que estaban con él, a sus amigos, quedándose él como carnada, como podría decir hasta señuelo, ¿no? Si eso estaba, hasta como decían sus cercanos, planificado por el destino para que ello ocurriera así. Antes de adentrarnos en la investigación de cómo esto se va desglosando, cómo es que va desmembrándose en la investigación, vamos a recordarlo a Diego. Los detalles de su corta vida, de quién era él, qué hacía, a qué se dedicaba. Veamos quién era Diego, qué hacía Diego a sus 15 años. El recuerdo de Diego. Diego Emanuel Báez Melid nació en Asunción el 27 de junio de 1985. Desde muy pequeño desarrolló el amor por los deportes, ámbito en el que sobresalió durante su corta vida. Era remero del Sajonia, él jugaba fútbol, dice su papá, yo no entiendo mucho de fútbol, pero dice que jugaba muy bien el fútbol. Él jugaba vóley, él jugaba básquetbol, tal es así que él hacía natación, fue varias veces el primer puesto en el Cerro Porteño. Él tiene un montón de medallas. Y cuando en el colegio hacían torneos internos, ¿no? Siempre hacen de los grados, ¿verdad? Él era el que siempre tenía que correr por su curso porque él siempre traía la medalla. Con una mente brillante y un carácter alegre y divertido, para él no era muy difícil ganarse el cariño de cualquiera. Él era una persona muy tranquila y era muy chistoso, muy simpático. Tenía mucha gracia. Él, lo que te decía nomás, ya era gracioso con los profesores mismos. Él era muy cariñoso. Él le abrazaba a su profesora guía, la que falleció, ¿verdad? Le besaba todo. Dice que cuando pasaba por ahí le golpeaba la ventana cuando estaba en su oficina y le tiraba besos. Querido por todo el barrio. Como siempre, a veces él suele venir por el mercado nomás. Tal es así que las chiperas le conocían todito, por lo visto él compraba chipa y bollo. Y les conocían todito ahí así. Y tal es así que se fueron todas en la iglesia, en el velorio. Se fueron las chiperas todas blancas. Y así también, así mismo nos enviaron una canasta de chipa acá. Era cliente nuestro, una canasta de chipa después, posterior a todo. Nos envió también. Porque era cliente, Dieguito era muy goloso y muy rápido se amigaba y todos le conocían. La oración de Diego. Al principio, como durante 10 o 12 años, los salesianos siempre hacían algo, acá en el salesianismo. Siempre había un recordatorio. Pero también a nosotros no esforzaba mucho y siempre está recordándole, siempre hacían algo, leían su oración y hasta ahora ellos leen su oración. Porque esa oración ya tiene licencia eclesiástica. El Papa mandaron al Vaticano y el Papa aceptó. Esa ya es una oración. Oraré a ti día y noche
y no me derrumbaré, nunca me alejaré de ti, Dios bueno y sencillo, en ti encomiendo mi alma. Cuando hay la procesión del, ¿cómo es que se llama? Del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora en junio fue el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí sin falta se lee la oración de él, se viene en el nicho, todo lo de la procesión, se le recuerda, pero todos los años. A días de su cumpleaños. Yolanda ni celular no tenía. Era la época ya que todo el mundo tenía celular y él me pedía, mamá, cómprame un celular, mis compañeros ya tienen. ¿Para qué? Para que te roben y yo, la historia que te roben y te hagan algo. No llegó a tener ni un celular. No llegó a su cumpleaños, pero no le iba a comprar. No le iba, pero yo tenía pensado yo regalarle ya un celular porque ya querían allá y todos sus compañeros tenían y él era el único que no tenía y yo le iba a comprar un celular, te voy a regalar ahora por tu cumpleaños y ni eso llegó a tener. No llegó a tener computadora, no llegó a tener celular, no llegó a tener nada de esas cosas que los chicos ya tenían. No le compramos. Nosotros somos familias humildes y con mucho sacrificio luego le mandamos en un colegio así para su mayor formación. Basta ya. Una majestuosa cantidad de gente, entre ex compañeros de colegio, ex profesores, familiares, amigos, allegados y mayormente desconocidos, participó de lo que fue una de las más grandes protestas de la época, donde recordaron no solo a Diego, sino a otros chicos víctimas de la inseguridad que se empezaba a apoderar de las calles. Y en 8 días se armó eso. Diego murió miércoles y el siguiente miércoles ya se hizo. Pero fue impresionante cómo los salesianos se movieron. El centro de estudiantes, el salesianito, el monseñor se unieron pues. Y en todos los colegios mandaron la invitación. Y ese día no hubo clases esa mañana, nosotros estuvimos ahí creo que a las 6:30 de la mañana. Y eso era un mundo de gente. Nosotros ya llegábamos en el Ministerio de Teniente Fariñas, pues nos fuimos. En el Ministerio del Interior y la gente seguían saliendo del salesianito porque ahí era el... Eso es acá, en la capital, pero se hizo también en Concepción, se hizo en Villarrica y en Encarnación, y todos los colegios salesianos hicieron simultáneo a esa marcha. En Ciudad del Este también. También en Ciudad del Este y internacionalmente parece que hay un colegio salesiano, no sé por dónde, pero también dice, se le recordó a Dios. Como si fuera hasta paradójico, Diego escribió una carta a Jesús. Él era un chico muy devoto, por lo que escuchamos de sus padres, era un adolescente que tenía muy clara su espiritualidad, sabía a quién encomendarse, a quién enviar sus oraciones. Claro que uno, cuando digo esto, se estará explicando y por qué se fue. Una discusión que seguramente en algún momento podríamos debatirlo en otra instancia. Quizás sea parte del destino, quizás uno nunca lo pueda llegar a entender. Lo cierto es que en esta carta uno puede leer entre líneas, hasta de alguna u otra manera, por quién estaba él rogando, a quién estaba encomendando su espíritu y por quién también clamaba, de alguna manera, a quién pedía o por quiénes pedía que Dios interceda. En este caso Jesús. Él rogó por muchas personas y casi hasta en un tercer o cuarto escalón, en una suerte de humildad, pedía por él y su familia. Algo que realmente conmueve bastante, por cómo se dieron o cómo se dio todas las circunstancias. Porque esta carta, Diego la escribió apenas unas horas antes de morir. Esta fue la carta que él redactó de puño y letra, poco antes de que sucediera lo peor. Carta a Jesús. Después, cuando falleció, al otro día, el padre Maciel, que era director en ese momento del Salesianito, le dijo a la profesora Guía, vos fuiste la que más le conociste a él, vos estabas todo el día con él, anda, búscame algo y tráemelo. Algo habrá escrito, algunas cosas seguro que hay.
y se fue, buscó entre lo que ellos, porque ellos arrancaron nomás la hoja del cuaderno y entregaron, y encontró este escrito en lo cual él se estaba despidiendo de ese. Pero en el día del velatorio, ahí cuando se le iba a enterrar, fue que ellos mandaban a hacer miles de... No, ya corría por ahí, ¿verdad? Y me dijo uno de los periodistas, no me acuerdo quién era, me dijo, usted ya tiene la carta que dejó Diego. No, ¿qué carta le dijo? Me asustó a mí. Me dijo, ahí está, y me trajo. Había sido, se estaba vendiendo ya. Se fotocopiaba y se vendía, y yo todavía no tenía. Pero sí que leyó la profesora, que también falleció ya, leyó eso en última, ¿cómo es que le dicen ellos? Uno de deseo Diego, que fue eso, el último deseo que escribió a Jesús. Asunción, 13 de junio del 2001. En ti encomiendo hoy mi alma, deseando estar siempre bajo tu amparo. En ti encomiendo hoy mi corazón, para que lo protejas de todo mal existente en este mundo. Así escribió Diego en el principio de su carta a Jesús, 2 horas antes del crimen. Yo creo que con esta carta él se despedía. Yo pienso que a lo mejor ya tenía un presentimiento de algo. Te escribo hoy para pedirte no solo por mí, sino por aquella gente desamparada, aquella gente que cree que tú le has abandonado. Continuó paradójicamente en un ruego que parecía hecho especialmente para aquellos que le arrebataron la vida. A todos le encomendó, incluso a los que le mataron. Porque él dijo acá que se le haga caso a las personas que, por lo visto, que no sé, pero... También le dijo escribo esto no solo por mí, sino por aquella gente desamparada, aquella gente que cree que se le ha olvidado. Eso les abandonó. Y eso fueron los que por la calle más o menos yo entiendo lo que él encaminó a eso. En el escrito no olvidó al pilar de su vida, su familia, para ellos como una especie de despedida, para que con su partida a la eternidad ellos logren encontrar el sendero a la felicidad pese a su ausencia. Te pido por mi familia, para que los guíes por el buen camino y encuentren la felicidad en ti, versaba el texto. También hizo un fuerte grito a los políticos, que gobiernan parte de nuestras vidas y nuestro futuro, para que los ilumines y puedan tener ese amor a la patria y al pueblo, que es lo que realmente necesitamos, señalaba el manuscrito. El final fue lo más impactante, para cerrar con una sentida súplica. Y no me despido de ti sin antes pedirte un último favor. Nunca me saques el amor por ti. Y para aquellos que creemos evidentemente en alguien superior, claro que no lo abandonó. Seguro que él está en un lugar mucho mejor del que estamos todos nosotros. A la vuelta de esta primera pausa vamos a comenzar con la investigación. Ahí ustedes verán cómo ocurrió el crimen, cómo mataron a este chico y la investigación cómo fue arrojando y apuntando hacia los verdaderos autores de este asesinato. Corte y enseguida volvemos con más escena del crimen. Año 2001. Un chico de tan solo 15 años salió del colegio luego de una rutina como cualquier otra. No iba solo, sí decidió de repente no acompañar a las mismas personas con quien iba a la casa o regresaba. Muchos dicen, pareciera que el destino se encargó de acomodar de esa forma. Pareciera que él esa tarde tenía que partir. A él lo mataron 3 jóvenes que estaban bebiendo cerca de su colegio, el Salesianito, de donde salió después de una jornada donde seguramente le fue pesada por el momento, quizás no, una carta escrita a Jesús
daba cuenta de lo extremadamente espiritual que era ese chico, rogando, suplicando por otras personas y casi en lo último para él. Pareciera que eso de alguna u otra manera estaba adelantando lo que iba a pasar en esa misma tarde. Cuando lo atacaron, le asestaron una herida muy cerca del pecho, eso lo mató en pocos minutos, salvando de alguna manera a los otros que estaban cerca de él, porque quizás ellos también iban a ser asaltados. Él se quedó ahí como una carnada, como una prenda, para que los otros se enfrasquen en sus pertenencias y huyan con la mochila que tenía. En heridas que hablan, ustedes van a ver cómo científicamente se determina el tipo de herida que le generan y a consecuencia de ello cómo es que fallece. Veamos. Heridas que hablan. Una mortal y certera estocada en el corazón fue la que le causó la muerte al joven Diego Báez Melid. De acuerdo a los informes médicos de la época, el muchacho fue atendido de urgencia en el Hospital de Traumas de Asunción, donde llegó prácticamente sin vida, pues el filoso cuchillo penetró de lleno en su caja torácica, causándole una grave herida al principal órgano vital. Además, en el afán de defender la mochila que con tanto esfuerzo había comprado, Dieguito luchó contra su atacante, produciéndole este último, además de la mortal puñalada, un corte en la mano cuando intentó frenar el criminal ataque. Esta situación desvirtuó completamente la versión de uno de los autores, que relató que la muerte se había producido de forma accidental. El deceso fue diagnosticado como shock hipovolémico por herida de arma blanca. Él tenía una herida tan, por lo visto que cuando le iba a clavar, él la atajó así con la mano. Y él tenía una herida tan en la mano y sacó la mano y ahí ya le clavó. Y en el corazón mismo le clavó. Ese día, afortunadamente, la cantidad de testigos en el lugar era abundante. Chiperos, vendedores, personas que ambulaban por el lugar, fueron claves, fueron muy importantes para la policía porque apenas habían llegado a la zona, comenzaron a recabar casa por casa, comercio por comercio, los datos de las personas que estaban aún en ese sitio. Ellos aportaron la descripción exacta de quiénes eran los que atacaron a ese chico. Algunos inclusive llegaron a ver todo ese instante porque fue en segundos. Y así fue que comenzaron los datos para elaborar un boceto dibujado de quiénes eran los autores del hecho. Son prácticamente 18 años atrás en que nos transporta una investigación que, si bien no tenía los adelantos que hoy tienen, que no son muchos, pero al final ponen a una policía más sofisticada, de igual manera eran los precisos que necesitaban los agentes para lograr identificar quiénes eran los tres atacantes. Así inició la investigación que logra determinar la identidad de los tres asesinos. La investigación. El testimonio de lugareños, chiperos, vendedores ambulantes y comerciantes en general fue clave para las primeras diligencias realizadas por la policía. Sin duda alguna, la primera y valiosa pista era que se trataba de tres muchachos bastante jóvenes, adolescentes. En un momento manejamos, creo que eran tres, pero después llegamos a que eran dos hermanos, uno de ellos menor de edad, y a raíz de ese hecho nosotros comenzamos a hacer nuestras averiguaciones sobre quiénes serían los responsables. Es importante decir que en esa época nosotros teníamos más o menos ya una información o una certeza de que la mayoría de los delitos que se cometían, por ejemplo, en la zona del mercado, la zona ahí del centro, eran cometidos por marginales que vivían en la zona baja. Con esto no quiero yo ofender, ¿verdad? Porque hay mucha gente muy trabajadora en esa zona, ciudadanos que merecen mi respeto, pero también está complementada por marginales. Nosotros también
Con todo esto, hablamos con la gente del lugar, con algunos alumnos, eran menores. Ustedes saben que cuando se trata de asesinato de un menor, muchas veces tenemos que reservarnos muchas cosas y no podemos inclusive poner a conocimiento de la opinión pública porque hay ciertas cosas que debemos respetar por ley. Pero todo eso que se recabó ahí nos sirvió a nosotros para tener más o menos la fisonomía de la persona, tanto del rostro como del físico. Y hablábamos ya ahí los investigadores de que se trataba también de personas de corta edad. Un informante. El primer detenido fue un joven de apenas 14 años, de nombre Víctor, apresado en el barrio Ricardo Brugada. Todo eso atribuyó a que nosotros nuevamente movamos nuestro informante justamente en la zona baja, y esta gente también comentan esto. O sea que hablan de que cometieron un hecho y que posiblemente fue la causa que motivó la muerte de Diego, ¿verdad? En ese momento. Él era hijo de justamente un comisario principal, Miguel Ángel Báez, un señor que merece mi respeto porque lo conocí, fue mi superior, y sentí mucho con él la pérdida de su hijo en ese momento, porque ningún padre va a querer que su hijo le ocurra cosas como la que ocurrió con Diego, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad?, nosotros pudimos avanzar en la investigación y en corto tiempo pudimos capturar a un menor en un allanamiento en la Chacarita. O sea, en el barrio San Felipe fue la Chacarita. Posteriormente fue detenido Cristian Sayas Enciso, en Luque. El muchacho de 20 años les condujo a los uniformados hasta un inquilinato en esa ciudad, donde tenía escondido el cuchillo, con el cual acabaron con la vida de Diego. El tercero en caer fue Jorge Daniel, quien acabó confesando todo lo ocurrido aquella fatídica tarde. Además, proveyó el nombre del tercer involucrado, Alfredo Elías Aranda. El adolescente de 14 años dijo que él actuó como campana y fue liberado al colaborar con la investigación. El último en ser detenido fue precisamente Alberto Elías, capturado casi un mes después del crimen. Los principales sospechosos, Elías y Cristian, fueron encarcelados y a los pocos días el más joven consiguió escapar del centro educativo de Itagua, pero fue recapturado el 25 de septiembre de ese mismo año tras cometer otro crimen. Posteriormente, ya con la fisonomía y una vez capturado, muchas de las personas que estuvieron por ahí pudieron reconocer que eran las personas que cometieron el hecho. Ellos ya eran aprendidos constantemente por la policía, pero justamente por algo que se llama el derecho del menor, muchas veces la ley no nos apoyaba para guardarlo un poco a ver si con eso no mejoraban o evitábamos que cometan más delitos. O sea, ustedes saben cómo es la ley debemos cumplirla, principalmente la justicia. Nosotros como policía hacemos nuestro trabajo, aprendemos a la persona, ponemos a conocimiento del Ministerio Público y ellos conforme a la ley deciden qué hacer de eso y no podemos objetar porque se respeta lo que dice nuestra ley penal, ¿verdad? Cristian fue el que le atajó a Diego. Diego se opuso, se forcejeó, entonces Alberto quitó el puñal y le aplicó en el corazón sin mediar palabra. No quiso saber nada y dejó tendido al niño ya sin signo de vida, vamos a decirle, y ellos huyeron del lugar, ¿verdad? Ya con una identificación de quiénes eran los responsables del crimen, la policía solo tenía que atraparlos, ponerlos a disposición finalmente del Ministerio Público. De los tres, uno de ellos fue también muy importante dentro del esquema, porque llegó a confesar, de alguna manera explicando lo que intentaron hacer y cómo lo mataron, poniendo también a cada responsable un nombre y apellido y una acción por sobre todas las cosas, porque eso fue determinante para la Fiscalía y la Policía para entender quién hizo qué cosa. Claro, siempre según la confesión, la delación de uno de esos tres, uno de esos menores. Tenía 14 años y lo llamaban Daniel Terror y esta fue su confesión. La confesión de Daniel Terror. 4 veces detenido. ¿Después muy veces ha detenido Dani? Pues a comisaría Jare. Comisaría Jare y muy veces María. 4 veces la vamos a perder. 4 veces pero ama con idea con allá. Sí, ajá, una vez. Más veces Definitivo. montaje más.
¿A lo Manuela tipo? No. Ya. Ande con mandi y come chacarita. Se suniego. Ande tú ambos y cosí. Se estuvo a mi Juan de Mena con Buruña. Cristian lo mató, dijo. Ponte pelas el aico tú a que el de ola era que que se. No, vos, Cristian así. Chambo a sacar Cristian. Ah, luego y ya han de mañana a un ya yo pude bebé y yo. Acá Pepe y cuál la humano agüera. Ah, que pugar en ese igual. Huyó a Arroyos y Esteros. Ape mo le jode cañón de. Se ha arroyo estero. Hoy vaya vos. Apenas va poco le tío. A cobrar pasajeros, mi ayupia. Ah, me había yo pues. No, mi mamá vende ya pues, nada va a pujar ya pues más. No se dieron cuenta de que era un estudiante. Va ve mochila me hija güey, nada la bello pues. Ah, lo hemos a hija güey, bebé un cosa más. Va la gran cosa. Ah, todo lo pillé y yo la colegiante de cuando pillé. Pues debe ya muy si uniforme remera ahora quoi. Va oro jugo cañala. Ya venden bolo que lleva. Diego intentó defenderse. Ape lo mano a copio no ni intenta yo pone ve mira. Sí, yo me mismo ahora le. Ah, bebé otro ya lo tira y le mochila. Ya le cogí la que sea ve Cristian ya la. O tirarse pues ja, o yo pongan más a veces ja, o cutuete. Lo mataron sin querer. Vale, vivo tú. Si no hay armado. No, pues nada, yo ya posee. Pesa, intentando pesar, yo pongan más a otro ya tira la mochila, a bebé la ojo pesa a tú bebé. Me dijo, oye, yo solo que se. Yo soy que se le. Si yo tirase a otro le digo son. Ope así le son otros objetivos a bebé. Ahora, sea, otro dispara más la bolsón, la jama o cañima. A ver, me voy a. O sea, Cristian no va a girar por otro lado. A ver, me calcula, nada, me calcula la puta, ya yucaña no avisa. Ah, pesa, lendo los papeles no voy a pedir. Lo va a girar, no más. Lo mataron por 1.000. A ver, ya, en vez de socio de raya. No, hoy se no, hoy di primero no. A ver. Pero y pedí mira y la ya ra y se ni a mí te. Bebé, lu bebé. Ah, voy a sacar para la socio lo va a sacar. Ve sí, ve yo, pues contente y va a ver nada, dame un peso. Ah. Va a ver eso de la bebida y ve. No es di miedo, lo giro va a coser. A ver. No le coy guate yo. A ver. No, vamos. Ya, ¿dónde más? O tira si por le mochila que ya yo puedo la que sea. Va a ver, vamos a la milivana. A lo llevamos a ti caña y no. Pasa a caña. A ver, por ti y lo llevamos a ver. No se arrepintió. Va a arrepentir con. No, ni va suyo. No hay arrepentir. Ajá. Va a ver. Tranquilo, O sea que de habla ya pues a ver. No, ni va, había gada. No la mitad. No hay arrepentir ni va, bebo. A todo esto, con la confesión de por medio y la identificación de todos, igual la investigación continuó y llegó a la detención de estos tres. Pero esa delación, esa entrega que hizo de los otros dos que participaron del asalto, le costó la vida a Dani, en el entendimiento de algunos, aunque oficialmente hablaban de que él se quitó la vida. La muerte de Dani el Terror. Pocos meses después del crimen se dio el fallecimiento de Jorge Daniel, quien según los datos oficiales se habría suicidado. ¿Ustedes le perdonaron a ellos? Sí, le perdonamos. Yo al menos le mandé a hacer misa cuando supe que murió el Dani. Dani. Yo mandé a hacer misa por él. No obstante, las dudas quedaron al aire, pues el chico quedó libre pocos días después de la detención
de los otros 2 autores y estos se la tenían jurada. Yo no creo eso, que se haya suicidado. Dejó una carta, pero mal, que él ¿cómo es? Estaba cansado de robar para comer y para vivir, pero no es así. Él trabajaba de guarda en la empresa Manduirá, tal es así que fue a declarar el chofer también. Sí, el chofer. ¿Cómo es que se llama? Capanga, creo que le dicen eso, que alza y baja mercaderías, ¿sí? Y él ganaba plata. No es así. Yo creo que a él le justiciaron ahí en la Chacarita. Él no es de la Chacarita, vino ahí. Y según al menos las declaraciones que colectaron los familiares y los cercanos a Diego, estos 3 actuaron supuestamente bajo los efectos de la droga. Claro, eso no justifica, no apaña, no atenúa en lo absoluto lo que había pasado. Pero quizás sí le agrega una pizca más que amedrenta aún más esa situación que había ocurrido en aquel entonces. Esto es lo que confesaba la madre de Diego en aquel momento, de lo poco que ella le habían comentado de la actuación de los 3 hombres que mataron a este joven. Lo hicieron dopados. Luego de sus clases en el Colegio República Argentina, Alberto Aranda y una amiga salieron de la institución con destino a la casa de la joven, situada en las cercanías de la Plaza Julio César Franco. Hasta allí llegaron también Jorge Daniel y Cristian Sayas, quienes empezaron a beber alcohol en plena tarde. Ella tuvo que declarar a contra del, creo que era el autor, era compañero de Alberto. Entonces ella declaró, pero le amenazó a Alberto. Cuidado que hables. Entonces ella por temor, pero también tenía la presión de la gente. Ella sabía que ella estaba con ella esa tarde. De ahí salió. Y ella tenía la casa en la esquina y en la plaza ellos se instalaron para esperarle a Diego. A cualquiera de sus. Antes de eso le había salió a un vecino acá, que era compañero de Diego. Le salió y le corrió con cuchillo, pero ese era un tipo que corría y venía solo. Y les corrió. Y después nomás él vino a avisarnos a nosotros. Que esos 3 chicos le corrieron con cuchillo y entró hacia el mercado de él. Entonces vino a instalarse antes de la plaza, era un poco antes después del colegio, una cuadra antes de la plaza de Julio César Franco. Él le salió a él y de ahí corrieron. Según el relato de los autores, no solo consumieron jugo y caña, sino también drogas. En ese sitio quedaron a esperar el paso de algún incauto a quien pudieran sacar algo de valor. Estaban consumiendo, así dijo en su declaración, antes del ataque a Diego. Estaban drogando. La suerte de Diego estuvo echada no precisamente por llevar mucho dinero o algún objeto de mucho valor. Fue suficiente su mochila para que lo mataran. No, en la plaza. Ellos venían de la plaza. Ellos en la plaza estaban tomando. Y de ahí le siguieron. Le siguieron por la mochila. Los 3 tenían la mochila de marca. O sea que es mentira también lo que ellos decían de que no se dieron cuenta de que eran estudiantes, de que eran jóvenes. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Si es la hora que toditos los estudiantes pasan por ahí. Por el uniforme. O sea, el señorito tiene un uniforme. Y él también tenía uniforme. Él también tenía uniforme del Colegio República Argentina. Él salió nomás del colegio antes de la hora y vino a hacer su encuentro con sus compañeros con quienes iban a hacer cualquier asalto. Vamos a hacer una nueva pausa, la última por cierto del programa, y a continuación la parte final. ¿Cuántos años de condena para los que estuvieron detrás del asesinato de Diego en el año 2001? Con Daniel Terror muerto estaban 2 que aún eran responsables del asesinato de Diego, ocurrido en el año 2001, en junio de 2001. Salió para irse a la casa del colegio
y lo interceptaron 3 jóvenes que estaban al parecer drogados o al menos borrachos. Estaban armados y querían su mochila. Le sacaron la mochila y lo apuñalaron. Así murió este chico de 15 años y eso llevó a una investigación que pudo identificar, gracias a los testimonios, a aquellos 3 que habían participado del hecho. Como les decía, aquel que llegó a confesar la acción que hicieron murió después. Algunos dicen oficialmente que murió autoeliminándose. Otros creen la teoría de que esa delación le costó la vida, que aquellos 2 se la tenían jurada, aquellos que fueron identificados por él. Y esos recibieron condenas de 7 y 12 años. Esto determinó un tribunal para aquellos que participaron del crimen. La condena. 3 años después del crimen, en febrero del 2004, finalmente se conocieron las sentencias. Alberto Aranda, con 18 años cumplidos, recibió 7 años de pena, considerando que en el momento de cometer el crimen era menor de edad. A pocos días de cumplirse 5 años del homicidio, Alberto contrajo nupcias en el penal de mujeres del Buen Pastor con Nubia Alicia Alvarenga, una conocida maleante de la Chacarita, de quien luego se separó. La mujer, en febrero pasado, cayó presa tras orquestar el crimen de otro exnovio en enero de este año. Hizo más o menos desafiándonos y ahora cuando le tocó la última palabra para el alegato, él pidió. Ahora le pido, nos dice que nos pide. Le exijo, dijo, que me perdone. Los padres de Diego Báez. Y ahí les vimos, sí, a los 3, a los 2. El otro ya está muerto. Por su parte, Cristian Zayas fue condenado a 12 años de cárcel luego de 3 días de idas y venidas en los tribunales de la capital. Además, se dispuso el tratamiento combinado de Alberto a través de psiquiatras y psicólogos para superar su adicción a las drogas, pues él asumió que incluso estando en la cárcel, continuaba consumiendo estupefacientes. Nada, nos iba a devolverla a Diego. A mí no me importaba 20, 30, 100 años. Solamente que quería saber quiénes eran. No para vengarme nada, sino para saber para quiénes y de dónde venían. Sería muy triste no saber quién fue el que le ultimó a su hijo a ser querido. Pero yo llegué a verle y eso me calmó mucho a mí. Yo solamente lo que le dije es que... ¿por qué? Yo quería saber por qué. Y por robarle una mochila, no me llevaron la mochila que al final se fueron y tiraban no sé por dónde los cuadernos. ¿Quién te compra una mochila? De marca no importa. Porque lo único que le llevaban la mochila, ¿y qué es lo que puede tener un estudiante en su mochila? Cuadernos. Dijimos, ¿por qué a Diego le agarraste porque los dos, él estaba en el medio. Y en la mochila él me atraía, me gustó. Adidas pues. Así que yo le daba para su recreo, él juntaba. Y cuando faltaba un poco me dice, papá, completame para mi mochila Adidas. ¿Y por qué Adidas? ¿Por qué no compré Champion Adidas? ¿Y por qué? Y no porque esto muy rápido no dura más, dura más. No es porque es más lindo, no es porque quiero mostrar que dura más, es resistente. Y entonces él completaba tenía ya una suma y me pedía a mí, yo le completaba. Así es. Él se drogaba con pastillas. Él llegó a declarar cuando eso, 30 pastillas al día tomaba. Y le dijo a la jueza, ¿y dónde conseguía en la cárcel? Pues ya estaba. ¿Y dónde conseguía la droga? Le dijo. Y dijo él, en la cárcel todo se consigue. Las fiscalas María Victoria Acuña y María Teresa Martínez habían solicitado una pena de 8 años para Alberto, la máxima prevista para menores, y 18 años para Zayas, pero el tribunal integrado por Mara Ladán, Lourdes Cardoso y Germán Torres optó por imponerles una pena menor. Durante el juicio, Alberto confesó ser el autor de la certera puñalada en el corazón que causó la muerte del estudiante. También se constató que Zayas inmovilizó a Báez para que Alberto le robara su mochila y luego, cuchillo en mano, persiguió a otros jóvenes que trataron de auxiliar a la víctima. Y así fue que el caso concluyó, con condenas cortas, quizás por la edad,
y también tenía que ver mucho con el método de justicia en aquel entonces. La cuestión es que queda ese sinsabor de que algo más se podía hacer, cómo es que fueron tan blandos de alguna manera con estos tres jóvenes, pero usted vio, son las herramientas con las que se tiene y quizás en un futuro esto podría cambiar. Porque Diego solo fue uno más, lastimosamente, otros vinieron después, otros que usted ya conoce, otros que vamos a contar sus vidas aquí. Y sin duda de ninguno se pudo aprender hasta hoy día qué es lo que se tiene que hacer para ponerle un punto final a este tipo de crímenes. Nos despedimos y no me quiero retirar, y antes de ir al agradecimiento de la familia Otica Garrón, de despedir a un grande de este equipo de trabajo, y es el señor Juan Carlos Vareiro, la voz que ustedes escuchan en las narraciones de escena del crimen. Él se va para un éxito que seguramente lo va a traer, lo va a llevar consigo en una nueva propuesta, y le deseamos todo lo mejor para este nuevo emprendimiento. Muchas gracias por darle esa voz tan particular que todos elogian en estos materiales que ya llevan más de 2 años al aire. Muchas gracias, Juan Carlos, y el éxito de siempre. Sos un grande y no nos vamos a olvidar de vos nunca en Escena del Crimen. Gracias por todo. Gracias a los amigos de Óptica Garrón. Hoy luz con los lentes de Traffic. No se olviden, yendo a mencionar el programa en Escena del Crimen, ahí en Cerro Corá y Tacuarí tienen descuentos de hasta 30%. Así que muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Nos reencontramos la próxima semana y no se olvide, los sábados puede volver a ver esto aquí en Unicanal a las 11 de la mañana. Chao.